8:01 de esta mañana, que va a tener una máxima hoy de 24 grados, bastante humedad, 90%, así que no se abriguen de más, ya tenemos casi 16 grados. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei fue al Paraguay y habló en una de estas reuniones de los partidos ultraconservadores de ultraderecha. En ese contexto hubo protestas fuertes de los colegas paraguayos que dijeron que habían tenido muchas dificultades, que los sacaron del lugar, que no pudieron cubrirlo. Le había pasado lo mismo a una colega de Página 12 cuando fue a cubrir una presentación de Milei en la Derecha Fest, por esta voluntad que tiene el gobierno de ser los únicos que tengan material para dar y grabar, que tengan el dominio y el control de el material audiovisual de Javier Milei en estas presentaciones. Pero bueno, más allá de eso, respecto del fondo de la cuestión de lo que dijo Milei en esa intervención, pues si bien estaba en Paraguay y evidentemente estaba dialogando con lo que pasa hoy en la Argentina, dijo que no sirven las terceras opciones, ¿no? La idea de que la moderación fracasó, un poco planteando que el modelo de Macri es la idea presente en los libertarios, que la idea del gradualismo fracasa, y sobre todo empezó a hablar en contra de las terceras vías y las moderaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las competencias que va a tener en la elección del 26 de octubre no es solamente la competencia del peronismo, que acaba de tener un triunfo muy grande con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero no está tan fuerte en el resto del país. Y sí hay opciones, por ejemplo, provinciales muy fuertes, como es el caso de Schiaretti, que va a encabezar la lista de candidatos a diputados en la provincia de Córdoba, en alianza con el gobernador Jair Llora, que están muy críticos del gobierno de Milei, pero no forman parte, digamos, de el peronismo, de la estructura del Partido Justicialista. Es otra expresión, es el peronismo cordobés, que siempre fue muy anti-kirchnerista y que, bueno, le va a competir a Milei en las elecciones, lo mismo que la alianza de partidos de Puyaro en la provincia de Santa Fe. Con lo cual Milei, por eso también ahora, si bien la campaña en la provincia de Buenos Aires fue y fracasó con la idea de kirchnerismo nunca más y polarizar solamente con los kirchneristas, bueno, ahora está planteando también el centro, la moderación no existe. ¿Por qué? Porque, bueno, es otra de las opciones que va a estar en discusión también en la boleta del 26 de octubre. Y además por las decisiones que viene tomando el propio Milei frente a los reclamos que enfrenta. Hoy mismo está la marcha en defensa, en realidad es una marcha para pedirle a la Cámara de Diputados que insista ante el veto que le aplicó Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que insista, para lo cual necesita 2/3 la Cámara de Diputados. También que insista con el tema de la ley de emergencia pediátrica. Recuerden que de los vetos que Milei impuso, uno tenía que ver con discapacidad, el Congreso se lo dio vuelta y ahora hay que ver si tienen también ambas cámaras 2/3 para insistir con la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. De todas maneras, estamos llegando a fin de año, la emergencia, o sea, ya estamos avanzado el segundo semestre, ha habido mucha pérdida de clases por las protestas de docentes y no docentes, que han perdido casi el 40%, arriba del 30% de sus ingresos. Milei dijo en Paraguay que a pesar de que no cumplen con las auditorías, se le estuvo girando los fondos, pero una cosa son los fondos del funcionamiento y otra cosa son los fondos para pagar los salarios. Y con relación al año que viene, cuando presentó el presupuesto del año que viene, dijo que iba a aumentar la partida, pero esa partida, si se cumplieran las premisas del presupuesto del año que viene, que muchísimos economistas consideran especialmente fantasiosas en términos de que la economía o muy optimistas si se quiere, que la economía va a crecer al 5%, que la inflación va a ser del 20%, ya de por sí el cálculo del valor del dólar es el valor actual para el año que viene. Bueno, en ese contexto, lo que Milei dice es que crecería un 5% en términos reales la partida para las universidades, que han perdido mucho más de ese 5%. Lo mismo pasa con las pensiones. Dicen, bueno, va a subir el valor de las pensiones, pero resulta que sube no porque le asigne más plata, sino porque están calculando dar de baja más de 130.000 pensiones. Y el mismo, además, presupuesto prevé eliminar el piso del financiamiento que está por ley. Hay como objetivos planteados de leyes de decir, bueno, ir incrementando, por ejemplo, cuánto se invierte del PBI en ciencia y tecnología, o que incrementando cuánto se va invirtiendo a lo largo del tiempo, buscando llegar al 6% del PBI. Bueno, el propio presupuesto que manda Milei lo elimina.
Ahora, es bastante revelador todo esto respecto a qué cree Milei que tiene que hacer el Estado, sobre todo lo que dijo ayer en Paraguay. Escuchemos porque Milei va a Paraguay y de alguna manera plantea que su modelo a seguir es el Paraguay. Escúchenlo. Quiero comenzar diciendo que Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica. Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años. Y gracias al régimen de Maquila han sabido explorar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos. Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban, cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comercializar crece, creando más bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio. Bueno. En cambio, nosotros en Argentina, que tan solo estamos a una frontera de distancia, durante los últimos 20 años hemos hecho todo de manera diametralmente opuesta. Montamos un Estado elefantiásico con un gasto público enorme. A ver, que a la Argentina le fue pésimo en los últimos, que no crece hace por lo menos 10 años, es indiscutible, que sigue teniendo un problema de la inflación que la mayoría, todos los demás países de la región, salvo Venezuela, han resuelto, es indiscutible. Ahora, el punto es si la estabilidad es todo, que es un poco lo que dice Milei en este discurso. Es cierto, Paraguay lleva, nos decía un economista paraguayo, Víctor Benítez, hace un ratito, creció el 26% en 10 años. O sea, mientras que la Argentina se estancó, la economía paraguaya creció un cuarto. Además tiene estabilidad. En efecto, los últimos 12 meses tuvo 4% de inflación, o sea que es una inflación cercana a la inflación de los Estados Unidos. Tiene reservas el Banco Central paraguayo, tiene estabilidad. Ahora, ¿mejoró la calidad de vida de la población en función de todo esto? Pagan poquísimos impuestos. Lo máximo que se paga de impuesto a las ganancias es un 10% en el Paraguay. Ahora, todo esto repercute en mejores servicios y lo decía Benítez, la verdad que no, o sea, es muy marginal los beneficios que han tenido en términos, por ahí se ve más en lo que tiene que ver con baja de la pobreza, pero sigue siendo altísimamente informal el trabajo, tenés poca cobertura de cloacas, tenés muchos problemas de la calidad del empleo. Esas maquilas es la tercerización de la producción en países que tienen mano de obra muy barata, el agronegocio es lo que ha crecido, con lo cual no es que vos decís, y de hecho por eso vos tenés, Paraguay vive muchísimo de las remesas de sus migrantes que están en España y en algún caso en Argentina. En Argentina siguen viviendo muchos migrantes paraguayos porque acá tienen acceso a ciertos servicios que provee el Estado, que en Paraguay, a pesar de estos 10 años de crecimiento ininterrumpido, no pasa. Con lo cual, un poco es bastante revelador lo que decía Milei respecto a cuál es su concepción. O sea, la estabilidad con un Estado ausente, no un Estado chico o eficiente, sino con un Estado completamente ausente, como es básicamente el caso del Uruguay. Bueno, y se ve también, bueno, de nuevo, en el presupuesto que mandó para el año que viene Javier Milei, a pesar de las demandas crecientes que viene recibiendo de los propios gobernadores, que bueno, hay que ver qué votan hoy, porque nos decía David Cayón que para el financiamiento universitario no está claro que haya número de 2/3, sí para el caso seguramente de la emergencia pediátrica en el Garraham, en un contexto donde también la estabilidad está, digamos, compleja dentro de la propia macroeconomía. Vos tenés un riesgo país que sigue subiendo. Ayer subieron un poquito los bonos, pero los bonos, dice hoy el cronista, en 30 días los bonos argentinos perdieron valor por 13.000 millones de dólares. El tipo de cambio oficial mayorista quedó a 5 pesos del techo de la banda, donde ahí empezaría a vender dólares el Banco Central. Dólares que no acumuló a lo largo de este tiempo como se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo país sigue subiendo. En ese contexto le dice un usuario de Twitter a Caputo, Toto le dice, Emma se llama, consulta, que quizás puede ser la duda de varios, teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el Tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente, porque ya usó dólares el Tesoro para tratar de mantener a raya el dólar, no todavía el central, pero sí el Tesoro. Dice, teniendo en cuenta que ya usaste algo, o sea, que la cuenta del Tesoro quedaron afectados también por 500 millones de dólares, fue la intervención
según deducen los especialistas, porque no fue una cosa que el gobierno reconociera oficialmente, aunque sí dijo que había empezado a intervenir con el Tesoro. Pero le dice el usuario, teniendo en cuenta los vencimientos que vienen y la cantidad de vencimientos que le quedaron al Tesoro, y que en estos precios no va a comprar dólares, porque Caputo dijo que hasta que no caiga al piso, que es por debajo de mil pesos, y eso lo ratificó, no compra dólares el Banco Central. Solo saldría a vender si toca el techo de la banda y está a 5 pesos de eso. Dice, ¿cómo van a enfrentar los compromisos? Es decir, ¿cómo le vas a pagar a los acreedores si no tenés dólares, si no tenés suficientes dólares en la cuenta del Tesoro? Contesta Caputo. Buena pregunta, le contesta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero además está decirte que vamos a honrar todas nuestras deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos. Aún con mucho menos recursos que ahora. Saludos, le pone Toto. Se habla de la posibilidad que el gobierno aspire a pedirle plata a Estados Unidos otra vez, pero ahora directamente al Tesoro norteamericano. Pero lo que está reflejando el riesgo país, que ayer sigue subiendo, son las dudas del propio mercado de que en estas condiciones, con un banco central que está mucho más cerca, a 5 pesos, de verse obligado a salir a vender dólares, que estar en el piso de la banda, por debajo de los 1.000 pesos, para poder comprar, ¿de dónde va a sacar los dólares para pagar los vencimientos que vienen si toda la apuesta de Milei es la estabilidad, a mantener la inflación baja al costo que sea?